Turning now to Paul's letter to the Philippians, Voy ahora chapter 3 a la carta and de Pablo a verse los 7. Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3, 7, donde el apóstol escribe estas palabras: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y nuestro tema será ganancias y pérdidas en la conversión. Y este pasaje aquí ha sido llamado un pasaje de cálculos espirituales, de cómputo espiritual, por así decirlo. Y aquí tenemos una ilustración implícita de un mercader que está considerando sus finanzas, está viendo sus dineros. Es un término comercial y nos dice entonces que la conversión a Cristo hay pérdidas y también hay ganancias. Y muchas personas no se dan cuenta de esto, no comprenden. Y yo me acuerdo hace muchos años que estaba hablando con alguien que era un catedrático universitario y él no tenía ninguna idea al respecto de la conversión cristiana. No sabía que era un gran cambio, una gran transformación en la cual muchas cosas en la vida desaparecían y cosas nuevas se introducían en la vida. Él nunca había entendido esto a pesar de su grande intelecto, y he conocido muchas personas así, y es bueno que comencemos hablando al respecto de esto a medida que hablamos de las ganancias y las pérdidas. La conversión. La conversión no es como la educación. Es educación porque ahora se tiene un nuevo entendimiento y conocimiento de muchas cosas en la conversión, pero no es verdaderamente como la educación, y les explico por qué. La educación en general agrega en todo momento cosas que aprendemos, por ejemplo, en la infancia, después en la primaria, en la niñez, y esas cosas idealmente son cosas que son fundamento para otras cosas, y poco a poco entendemos más cosas. De modo que la educación no es una muy buena ilustración para la conversión, a pesar de que sí nos educa. No dudamos esto. El empleo, por ejemplo, tampoco es una buena ilustración, porque en el empleo uno tiene los requisitos para algo, entrena para algo, se hace esa profesión y se crece ahí en la carrera y se avanza. Y después poco a poco tenemos más responsabilidad y se tienen más cosas que hacer a medida que se avanza en la vida y se tiene mayor habilidad en la profesión, cualquier cosa que sea que uno haga. Todo eso tiene que ver con agregar, y también se espera que se agregue un poquito más al estatus y al ingreso. Y no es como el empleo, que es simplemente esperamos una línea hacia arriba de avance. Tampoco es como el crecimiento. Si por ejemplo alguien es un granjero y se dedica a engordar ganado y crecer, todo eso es avance, todo eso va en una dirección, y ninguna de estas cosas en absoluto son una buena ilustración de la experiencia de la conversión. Ni siquiera la experiencia, el tener experiencia en las cosas en la vida, el caminar en la vida. Y la gran tragedia en la vida es que cuando envejecemos y hemos aprendido todas las lecciones y ya tenemos gran experiencia y ya tenemos profundidad de entendimiento, intuición en muchas cosas, ya hemos visto un montón de cosas, pues ahí ya es el tiempo para morir. Y toda la información que tenemos, la sabiduría se va y se termina. Pero a través de la vida obtenemos más sabiduría cada vez. Cometemos errores, aprendemos cosas, tenemos experiencia de cómo manejar esto y aquello. Y la conversión no podemos ilustrarla con nada que presente una ilustración o una idea de un avance continuo o un crecimiento. Y es que, por ejemplo, lo podemos ilustrar como un cambio de temporada. De repente tenemos un invierno crudo y viene la primavera y hay retoños con flores y vida y crecimiento. Hay una transformación total, un cambio total. Y el escenario de antes se termina y pasa y se reemplaza por algo que es completamente diferente. Y hay cambios verdaderos. No es solamente un avance, progreso, sino que más bien hay cambio. Hay cambio en todo lugar.
Lo que parece que está allí, ese suelo que parece estar inerte y muerto, de repente está lleno de vida. Y esa es una cosa que ilustra mejor lo que es la conversión. Mi casa y yo, hace años vivimos en una casa, y la casa del otro lado del camino era muy alta, tenía como 5 niveles y fue renovada esa casa. Y vinieron los constructores, los renovadores, y esa casa no había sido atendida durante añísimos. Y entonces habían ahí muchas cosas y sacaron todo lo que estaba en ese lugar, tuberías, cableado, madera, etcétera, y estaban reemplazando muchas cosas con otras cosas. Y para cuando terminaron las cosas, uno pensaría que la casa iba a implotar, porque se deshicieron de todo y la reconstruyeron por adentro y solamente dejaron, por así decirlo, el cascarón y quedó una transformación total. Y me hubiera gustado ver cómo quedó por adentro. Vimos lo que era por afuera, pero eso también ilustra la conversión. Es un cambio total, un cambio radical, una alteración total. Las cosas antiguas pasan y las cosas anteriores son dejadas a un lado para siempre o dejadas, y hay un cambio total que vamos a explicar. Y es como un rescate. ¿Y por qué estoy enfatizando esto? Pues porque muchas personas simplemente no saben qué es la conversión a Cristo. Piensan que es como un proceso de aprendizaje, que es como cualquier otra cosa en la vida, donde uno espera avanzar y no se dan cuenta muchas personas cómo la conversión es tan radical, un cambio tan inmenso. Y entonces hace muchos años tuvimos un primer ministro en Inglaterra cuyo hijo se perdió en el medio del desierto en un rally y parece que su vehículo se descompuso, se desvió del camino. Y esto es también una ilustración de la conversión, ¿sí? Tu vehículo se descompone, casi cambia de camino, ya no sirve para nada y ahí estás en la mitad del desierto, no hay agua, no hay comida y estás muy fuera del camino y estás a punto de morir. Sin embargo, alguien te encuentra y te rescata y tu vida, alguien la salva. Y entonces te dan agua, te dan alimento y se te pone en un vehículo confiable y se te lleva a un lugar de salvedad donde puedes recuperarte. Y esa es la conversión, es un cambio total, un rescate, un cambio de todo, de estar a punto de morir a que alguien te rescate y se te da ahora vida y salud. Y cuando el apóstol dice estas palabras, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es un cambio, y antes de que yo les mencione los detalles del texto, es un cambio en muchas áreas de tu vida. Es un cambio moral también. La conversión es un cambio moral. Tus valores cambian. Tu conciencia es avivada. Como un puritano lo decía, el hombre inconverso ama su pecado más de lo que lo odia. Y en la conversión odias tu pecado más de lo que lo amas. Hay un cambio moral de forma fundamental dentro de ti que altera tu punto de vista, aviva tu conciencia, te da poder moral para poder levantarte sobre el pecado. Y es un cambio inmenso, es un cambio moral inmenso, es un cambio espiritual también. Tu alma, antes de la conversión, la parte espiritual de tu ser, que es diseñada para relacionarse con Dios, tu alma está adormecida, está como dormida, no funciona. Y en la conversión, con la conversión, esta alma es avivada. La vida es puesta en el alma y tú puedes entonces funcionar y te puedes relacionar con Dios. De modo que es algo espiritual, es algo como de una relación con Dios. Puedes ahora orar y puedes tener certeza de su poder y su presencia en tu vida. Y su actividad en tu vida también. Es algo maravilloso, es profundo. Después hay un elemento legal también en la conversión. Tu estatus cambia delante de Dios. Antes eras rechazado por Dios, estabas condenado, ahora eres aceptado. Anteriormente estabas como desterrado, no tenías acceso al cielo, no tenías destino en el cielo eterno.
Sin embargo, ahora eres un ciudadano, eres un miembro de la familia, del pueblo de Dios. Ahora tu nombre está escrito en el libro del Cordero de la Vida. Tu estatus legal por completo ha cambiado. Eres justificado, justificada como persona, y tu conocimiento también cambia. Y la conversión no es reflejada bien por el conocimiento, por la educación, porque ahora ya tienes el entendimiento, la capacidad intelectual para entender las cosas de Dios. Las cosas de Dios ahora cobran vida, son reales para ti. La palabra de Dios, la enseñanza que Él ha dado en su palabra para describirse a sí mismo, su carácter, este mundo, la naturaleza humana, sus planes futuros y cómo Él lidiará con nosotros. Estas cosas que antes te eran un misterio, ahora son claras para ti. Las puedes ver. Tienes la forma de entender estas cosas. Y como ya mencioné, también hay un cambio de comunicación. Ahora te puedes relacionar con Dios, puedes tener unión con Él y caminar con Él. Y en todas estas áreas diferentes tienes un cambio. Antes de la conversión no entendíamos esto. No nos dábamos cuenta de cuán profundo es lo que tenemos en el corazón, cuánto nos afecta la maldad que tenemos en el corazón. Y aquí lo tenemos en estas palabras. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia antes de la conversión, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y el apóstol dice que ha ganado muchísimas cosas. Y hay cosas que perdemos también. Cuando somos convertidos, perdemos cosas. No es malo perder estas cosas, de hecho. Son cosas que qué bueno que podemos deshacernos de ellas. Perdemos, por ejemplo, el juicio de Dios. Ya no estás bajo el juicio del Dios Todopoderoso, tu Creador, aquel ante quien tienes que dar cuentas de tu vida, el que ya no tengas que ser juzgado por Dios, y la amenaza de este juicio, que ya no tienes que tenerlo sobre ti. ¿Qué puede ser más grande que eso? Que se te quite el juicio de Dios. Y claro que nuestra necedad no lo pensamos, no lo tememos. Pero una vez que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y empezamos a preocuparnos por nuestra alma, el juicio de Dios ahora es una cosa inmensa que cuelga sobre nuestra cabeza. Y con el juicio también perdemos el castigo. Ya no hay castigo para nosotros, porque la ley moral de Dios es satisfecha. Si nosotros somos convertidos a Cristo, Cristo entonces ha pagado por nosotros nuestro pecado. Él sufrió y murió en la cruz del Calvario. Ahí sufrió de forma invisible el eterno castigo debido a nosotros por nuestro pecado. Y nuestro juicio y castigo puede ser justamente removido de nuestra cuenta. Entonces perdemos la muerte también. No habrá muerte para nosotros. Cuando la luz de este mundo se termine, la luz del siguiente se enciende y vamos a estar con Cristo. Ya no hay experiencia de muerte. No hay temor entonces, no hay terror en las horas que morimos. No hay aguijón. El aguijón y la culpa del pecado son removidos. Es quitado de nosotros. Somos perdonados, absueltos. Y ya no hay separación de Dios. Ya no hay una montaña inmensa que nos separe de Dios y nos impida venir a Dios porque somos rebeldes y pecadores en contra de Él. Todo esto se va. Entonces estas cosas que perdemos, perdemos el cautiverio. Cautiverio a este mundo antes de la conversión. No tenemos esperanza, somos víctimas del pecado y nos rendimos y sucumbimos ante toda tentación. El pecado tiene un dominio inevitable sobre nosotros y en toda vida. De alguna forma tiene dominio el pecado y perdemos esa esclavitud y tenemos verdadera libertad de estas cosas. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, y esto es a lo que quiero llegar. La conversión nos da lo opuesto a estas cosas: perdón, justificación, nueva vida, aceptación con Dios, conocimiento de las cosas espirituales, unión con Dios, un nuevo poder, una nueva capacidad sobre el pecado, un nuevo gozo también y paz en nuestra fe. Filipenses 7 tiene diferentes palabras importantes. Hay tres palabras aquí en Filipenses 3:7
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. No Filipenses 7, sino Filipenses 3:7. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, em, tres palabras indican pérdida y dos ganancia. Y vamos a ver cómo Pablo se consideraba a sí mismo antes de ser convertido. Anteriormente su nombre era Saulo de Tarso. Ese era el nombre que se le dio en el nacimiento, Saulo, y creció en la ciudad de Tarso. Saulo de Tarso. ¿Cómo se consideraba a sí mismo? Antes de la conversión, él se consideraba muy bien a sí mismo, y me atrevo a decir sin ofenderte a ti, y espero que tú haces lo mismo que hacía Pablo, que hacía Saulo. Te sientes muy bien al respecto de ti mismo, a ti misma. Tal vez tienes una alta opinión de ti mismo, ti misma. Tal vez tienes algo de realismo en ello, hay algunos elementos de humildad, el reconocimiento de algunas faltas en ti y cosas inadecuadas en ti, pero a pesar de eso, en general, la gran tendencia de todos es que nos consideramos muy bien a nosotros mismos. Este es nuestro problema. Incluso amigos que sufren de depresión muy frecuentemente al mismo tiempo. La naturaleza humana es muy curiosa. Se sienten muy bien ellos al respecto de sí mismos en muchos aspectos, en muchas áreas de su vida. Y así era con el apóstol Pablo cuando era Saulo, antes de su conversión. Nos dice en el versículo 4 aquí, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. El hecho es que él sí tenía confianza en la carne, en las cosas del presente. Él confiaba bastante en su estatus delante de Dios, como él lo veía. Yo tengo estatus delante de Dios, él pensaba esto. Y nos da la lista. Tengo un buen nacimiento, he nacido judío, el pueblo especial y favorito, decía él, según él, en sus tiempos de antes de la conversión. Así pensaba, soy hebreo de hebreos, decía él, sigo mi religión con gran devoción y a gran detalle. Soy muy exacto en lo que respecta a realizar todos los ritos ceremoniales. En lo que eso respecta, voy bastante bien. Él pensaba que esas cosas tenían que ganarle un alto estatus con su Dios. Y él ponía su confianza en lo que él pensaba que era su comportamiento excelente, su desempeño excelente, y que él iba a ser agradable a Dios. Él nos dice en varios pasajes en sus epístolas, él no tenía ninguna lámpara moral dentro de él. Al respecto de ofensas y pecados, y orgullo, y vanagloria, y todas estas cosas, él no estaba mirando mucho al respecto de las áreas morales. Él estaba mirando las áreas ceremoniales y todas las cosas así. Todo lo que tenía que ver con observar rituales religiosos entre los judíos de antaño. Y él ponía su confianza en todo eso. Y él se consideraba mucho a sí mismo. Él tenía un conocimiento enciclopédico del Antiguo Testamento, sus leyes, textos, enunciados, y esto le hizo tener gran orgullo. Y pensaba que tenía gran estatus delante de Dios. Y entonces estaba satisfecho y era complaciente. Y no pensaba que él fuese pecador. Y después hizo un descubrimiento terrible. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ustedes saben que él iba camino a Damasco tal vez. Y hubo un avance en su historia, por así decirlo, cuando Cristo, de forma única y especial, le apareció a él, primero con una luz que le dejó ciego, y él tuvo una verdadera percepción de Cristo, el Señor resucitado. Y en un momento, él se dio cuenta que todo lo que los cristianos enseñaban era correcto. Él perseguía cristianos, sabían lo que ellos enseñaban y creían que Cristo era el Hijo de Dios, que se encarnó y vivió en este mundo haciendo bien, y después fue a la cruz del Calvario
y murió una muerte redentora por pecadores para poder comprar la salvación por todos los que se arrepienten y confían en él. Él sabía toda la teoría, Pablo, Saulo en aquel entonces, y en aquel momento creyó que todo lo que ellos decían era verdad, lo entendió y se vio a sí mismo y dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, él pensaba que eso le llevaría al cielo. Mi cuidadosa, mi cuidadoso cumplimiento de los rituales de la ley, mi aprendizaje al respecto de las escrituras judías, mi entendimiento de estas son las cosas con las que Dios se agradará. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, inmediatamente supo que no valía nada y que no le podían ayudar. Y en otra parte nos dice que él se dio cuenta que estas cosas eran enemigas suyas. Estaba confiando en las cosas erróneas y entonces se convirtió en alguien complaciente, indiferente a su necesidad de verdadera salvación, y indiferente a su necesidad de tener verdadero perdón de pecados. Esto le dejó ciego a la provisión de Dios y al plan de la salvación y a las cosas que él tenía que hacer para poder asegurar perdón de Dios y nueva vida. Y en otras partes también nos dice que estas cosas insultan a Dios. Él pensaba que Dios iba a estar agradado con hacer rituales en vez de tener un arrepentimiento en el corazón y perdón. Él pensaba que Dios estaba interesado en un show nada más y cosas así. Todo eso era un insulto a Dios y desobediente a Dios, y en un instante se dio cuenta que todo eso no era válido delante de Dios, y que él estaba condenado como pecador, y que no tenía nada, que no tenía vida espiritual, no tenía relación con Dios. Y él entonces tuvo grande horror y estaba sorprendido, y se humilló a sí mismo, y se arrepintió durante 3 días antes de que Dios le envió alivio de todo eso. ¿Y qué dice aquí? Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, él estaba orgulloso de sí mismo y ese tipo de pensamiento como el que tenía el apóstol Pablo es similar al que nosotros usamos para poner nuestra confianza en esto. Pensamos, hago algunas cosas buenas, tengo una buena personalidad, soy popular, soy capaz de hacer cosas. Yo no estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de todos nosotros los seres humanos antes de la conversión. Tengo éxito en esto y aquello. Mi contexto es bueno en esto y aquello. Todo tipo de cosas. Estamos tan agradados con nosotros mismos y descansamos muy contentos en esto y entonces invertimos nuestro esfuerzo en este mundo y en esta vida. Y no necesitamos el perdón de Dios, no lo vemos. No vemos que necesitamos reconciliación con Dios, unión con Dios y su amor, luz y entendimiento de Dios y capacidad y poder moral. Y necesitamos que Dios nos purgue moralmente. Pensamos que no necesitamos nada de esto. Y más bien confiamos en cosas que no valen nada. Cuando tú estés delante de Dios en juicio, Él no va a interesarse en absoluto en saber a dónde fuiste a la escuela o a la universidad, cómo te fue en aquello o en aquello otro, qué carreras competiste o qué copas ganaste en deportes, o las pocas cosas buenas que tal vez hiciste, todo lo cual ante sus ojos son destruidas por las cosas malas y la maldad moral y el orgullo y todo lo demás. Él no se va a preocupar en estas cosas terrenales al respecto de ello, más bien lo que él quiere es arrepentimiento y confianza en Dios. Quiere que confíes en Él, y Él se interesa que tú te des cuenta que necesitas perdón y nueva vida y misericordia. Entonces el apóstol Pablo tuvo esa experiencia de salvación, y todo lo que yo pensaba que era bueno, que pensaba que estaba a mi favor, no vale nada. No sirve para nada. No son nada en absoluto en la más grande área de la vida, la área espiritual. En esa área no sirve esto para nada. No sirve para que yo tenga unión con Él, ni viva por Dios. Él podía darse cuenta que era un miembro principal del clérigo judío en aquel entonces. Y aún así se vio a sí mismo como alguien que era necesitado. Es un terrible descubrimiento, queridos amigos.
el darte cuenta que tienes una deuda de pecado delante de Dios y que estás en ruina espiritual en tu vida. Y él estaba en ese camino a Damasco y hubo un resplandor. Y yo creo que el apóstol Pablo fue llevado por su mano a Damasco. Y uno podría decir, la expresión tal vez no es correcta, pero podríamos decir que estaba sudando frío. ¿Qué es lo que él había hecho? ¿Qué tonto había sido él? Qué orgulloso había sido delante de Dios al pensar que Dios iba a estar satisfecho con su justicia propia y con su necedad. Y dijo Pablo, no tengo nada. Y Pablo se humilló delante de Cristo. Esa es la conversión. Y aquí está, te explico cómo funciona, queridos amigos, esa luz que brilló sobre Pablo iluminó cada esquina de su alma. Y él sintió su necesidad de perdón. Martín Lutero, antes de su conversión, de que fuera convertido, tuvo un entendimiento de su pecado. Sabía que necesitaba ser perdonado y pensó que podía ganarse el favor de Dios con su esfuerzo. Así que buscaba tener diferentes penas, castigos. En algún momento dado nos dice que se latigaba casi diariamente, suponiendo que el dolor purgaría el pecado. En otras ocasiones, él adoptó una práctica de irritarse a sí mismo, de modo que constantemente tuviera conciencia de su carne, pensando que eso le quitaría el pecado. Y después él también, en dos partes diferentes o tres, subió de rodillas las escaleras para humillarse a sí mismo y purgar su pecado, hasta que despertó al hecho de que estos medios que estaba usando él no lograban nada, no valían nada, no podían quitar su pecado, y él lo entendió, y en aquel entonces él era un monje, enseñaba respecto de la Biblia, y había sido maestro en cierta universidad en la Biblia, perdón, en cierta universidad enseñaba la Biblia, y se dio cuenta que solamente la sangre de Cristo purgaba el pecado, solamente podíamos ser perdonados de pecado porque Cristo había sido castigado con un terrible castigo de agonía que yo necesitaba haber tomado, y solamente eso puede cancelar la deuda del pecado. Mi pecado tiene que ser castigado, y fue castigado en Cristo si yo creo en Él. Pero todos sus dispositivos de Lutero no valían nada, solamente la sangre de Cristo. Y queridos amigos, el apóstol Pablo se dio cuenta que todo lo que él valoraba antes no valía nada. Esta es una ilustración horrible, pero yo me acuerdo que leí en el periódico hace años al respecto de una familia que pensaron que habían encontrado el perfecto lugar para tener un día de campamento. Había un bosque, había luz que venía a través de los árboles, había un arroyo con agua clara, había aves, y tomaron del río que tenía allí y estaban ahí nadando un poco hasta que uno de los niños subió un poquito por la colina y vio muchas vacas. Y bueno, estaban respondiendo a la naturaleza de sus necesidades en ese arroyo del cual habían estado tomando, y se dieron cuenta que no estaban en el mejor lugar para tener un picnic, sino que había mucho peligro porque estaba sucia el agua. Y queridos amigos, Pablo se dio cuenta que todas las cosas que él valoró tanto no servían para nada. Todo lo que él pensó que estaba a su favor no valía nada. Y así es con nosotros. Pensamos la vida es todo para nosotros. Tengo una buena vida, voy a hacer esto y aquello, voy a gozarme en esto y aquello, voy a lograr esto y aquello. Pero todo eso no es nada delante de Dios. Lo más grande es el perdón de nuestros pecados, el que podamos ser reconciliados con Dios y conocer unión con Dios, tenerla y tener su poder y su bendición. Y cualquier cosa que te dé un sentimiento de bienestar en este mundo no sirve para nada. Más bien necesitas encontrar las cosas que son valiosas delante de Dios. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, versículo 8, sin lugar a dudas, aún estimo todas las cosas
como pérdida, sin valor, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él había visto a Cristo. Y es que le vemos en la Escritura. Y sobre todo vemos su amor sorprendente. Él es Dios. Él es divino. Pero Él se hizo hombre. Él entró a este mundo, se hizo humano. Tuvo un cuerpo humano para ser nuestro representante y redentor. Qué amor le trajo al Creador de todas las cosas a este mundo para tomar el lugar del pecador, para tomar el castigo del pecador, de modo que Dios pueda ser justo y el que justifica a aquel que cree en Jesucristo. Dios es tan justo y es tan perfecto y justo y no cambia en su justicia, que entonces debe castigar el pecado. El pecado debe ser destruido del universo eterno moral de Dios y tiene que ser destruido a través del castigo. Esa es la naturaleza de Dios. La pureza de Dios, la santidad de Dios y su gloria demandan que el pecado debe ser castigado. Entonces, ¿no ves que Dios no puede perdonar? ¿Entiendes esas palabras? Dios no puede perdonar. Su, su naturaleza infinita y eterna está ligada de forma inevitable al castigo del pecado. Él no puede perdonar, pero Él es amor. Él es un amor indescriptible, insondable. Su amor debe ser expresado. Su misericordia, su amor, su amabilidad. Él no cambia, es Dios. ¿Y cómo Él puede expresar su amor? ¿Cómo puede perdonar el pecado? Solamente tomando el castigo de nuestro pecado Él mismo. Tiene que haber retribución, debe haber castigo. Y la segunda persona de la Trinidad vino a este mundo en un amor sorprendente y tomó ese castigo por todos los redimidos de Dios, por todos aquellos que serán salvos, por todos aquellos que se arrepentirán. El apóstol Pablo vio a Cristo y nosotros le vemos si miramos en la Escritura y ese gran atributo que vemos, el primero, esto es sorprendente, su amor sorprendente, el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Cristo, que fluye para con pecadores desobedientes, como somos nosotros, desobedientes y orgullosos, el amor de Cristo, que fluye a personas que nunca le amaron y nunca le buscaron, un amor sorprendente. ¿Cómo puede ser, dice Charles Wesley, que tú, mi Dios, pudieras morir por mí? El amor de Cristo, eso es lo que él vio. Pero cuántas cosas, o no, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo que tú pierdes cuando vienes a Cristo y obtienes su amor perdonador, tú pierdes el aguijón del pecado. El aguijón del pecado, tu lista de pecado que estaba en contra de ti. Pierdes el engaño de que puedes agradar a Dios con tus propios débiles esfuerzos. Pierdes tu dependencia de las cosas de este mundo presente. Pierdes el juicio de Dios, la muerte y el castigo eterno. Pierdes tu ignorancia, ignorancia de la misericordia y la amabilidad de Dios. Pierdes tu esclavitud al pecado. Pierdes todas estas cosas. Y cuando vienes a Cristo, ganas también cosas. Ganas todos los logros del Calvario, lo que Cristo aseguró
en su sufrimiento y muerte por pecadores, y ganas la amistad de Dios, y su amabilidad de Dios, y la unión con Dios, y el cielo lo ganas también, y la eternidad. Estas son las cosas que están en mente aquí. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia alguna vez, ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo, para poder tener a Cristo. No hay nada que se pueda comparar con tener a Cristo. Y leí al respecto de un hombre, leí su libro. Un hombre que hace unos 40 o 50 años sufría de una enfermedad como asma, que era tan severa que cada ataque casi le quitaba la vida. Y sus doctores en aquel entonces dijeron, vas a morir en unos 3 años. Máximo. Un hombre rico, y viajó a través del mundo para encontrar una cura para su asma que tal vez unos doctores normales no conocían. Fue a lugares remotos y como el resultado de esto escribió un libro. Y él sí murió a su debido tiempo, etcétera. Y el libro narra sus esfuerzos en desesperación de poder encontrar a alguien en aquel lugar que pudiera conocer algo que pudiera ayudarle. ¿Y por qué les digo esto? Tal vez ese hombre que tenía una enfermedad muy extraña buscaba tanto, pero la Biblia nos dice esto: la palabra está cerca de ti, incluso en tu boca y en tu corazón, la palabra que predicamos, la palabra para poder creer en Cristo y confiar en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y arrepentirte de tu pecado y abrazar a Cristo y venir a Él. No tienes que ir alrededor del mundo para encontrar tu cura, no tienes que esperar mucho. No tienes que hacer nada, simplemente tienes que de forma sincera arrepentirte de tu pecado y cerrar tus ojos, encontrar un lugar callado y pedirle a Cristo que te perdone y te cambie y te bendiga y rendirle tu vida a Él y pedirle que te haga suyo. Simplemente tienes que orar a Él. Es lo único que necesitas. La oración está en tu boca. El deseo casi está en tu corazón. No tienes que ir por ahí lejos a buscar. No te lo tienes que merecer. No te lo tienes que merecer. Simplemente ven a Cristo. Dale tu vida a Él. Queridos amigos, la conversión es una cosa maravillosa. Por eso quise decirles cómo la conversión es algo radical, un cambio radical. Hoy en día se escucha una expresión, una cosa nueva por aquí. Algunos cristianos dicen, y yo lo entiendo, dicen, soy trabajo en progreso. Expresión agradable hasta cierto punto. Y sí, si te haces creyente, eres justamente eso, trabajo en progreso. Porque el Señor tiene bastante que hacer por ti y en ti. Y algunas de tus faltas y fallas van a ser cambiadas durante el tiempo. Pero la conversión no es una obra en progreso. El comienzo de la vida cristiana, el gran cambio, el cambio de la naturaleza y estatus, y el cambio en tu entendimiento, el cambio moral, el cambio legal, la ciudadanía en el cielo, estas cosas inmensas, la conversión en sí misma, no es una obra en progreso, un trabajo en progreso, sino que es una obra del Espíritu Santo que te transforma en muy poco tiempo. Y entonces eres de Cristo. Y por completo eres de Cristo, eres un hijo de Dios ahora, una hija de Dios, por completo. Con una nueva naturaleza y un nuevo corazón, eres una nueva persona. Hay mucho más que viene después, pero, pero la conversión en sí misma no es una obra en progreso, es un milagro. Repentino, divino, maravilloso. Nunca nos confundamos de qué es la conversión. No nos conformemos con nada menos. Arrepiéntete. Ríndete a Cristo. Clama a Dios hasta que todas estas cosas se cristalicen y sean reales en tu vida. Y entonces con el apóstol Pablo dirás, pero cuantas cosas eran para mí ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Oremos juntos. Oh nuestro Dios Padre Celestial de gracia, míranos a todos, recuérdanos en esta noche, líbranos, Señor, de que estemos confundidos, líbranos de la necedad, del orgullo y la incredulidad, obra en cada corazón, en tu gran misericordia, tráenos a ti, Señor, bendice a cada uno. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.